Continúa nuestra serie en Primera de Juan. Ya casi vamos más de la mitad de la carta. Ya hoy terminamos el capítulo 3. Ya finalizábamos hoy capítulo 3. Dentro de 8 días será el 4. Y vamos a ver hoy la conclusión que Juan nos da acerca de la seguridad de salvación. Por eso el título que yo he puesto esta mañana es Seguros de nuestra salvación. Seguros de nuestra salvación. Cuando nosotros hablamos de seguridad de salvación, hermanos, sin duda una de las doctrinas que los cristianos hoy más están viniendo a conocer y que algunos otros cristianos no conocen es la doctrina de la seguridad de salvación. Hoy muchas iglesias enseñan que no hay seguridad de salvación o que los cristianos no deberían tener seguridad de salvación porque la salvación supuestamente se pierde y que solamente una persona puede ser salva en el momento en que la persona pasa a la presencia de Dios. Pero antes de eso es presunción, antes de eso es orgullo, antes de eso es vanagloria. Pero si nosotros vamos a la Escritura, hermanos, Juan dice acá algo totalmente diferente a lo que las personas de hoy piensan. Juan, al contrario de las personas de hoy o muchos pastores de hoy en día, lejos de crear presunción en los oyentes, lo que él quiere es afirmarlos en la verdad. Juan quiere y desea que estos cristianos tengan seguridad en su corazón de que ellos realmente están en Cristo y que son diferentes a estos falsos maestros que salieron de la iglesia, a estos maestros gnósticos que hablaban mentira, y que ellos realmente estaban en la verdad. Por eso el versículo ahí 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. Juan desea que los cristianos sepan que ellos realmente son salvos. Entonces la seguridad de salvación, hermanos, es algo importante en la vida de todo cristiano. Todo verdadero cristiano pasa por momentos o lucha por momentos con seguridad de salvación. Todos aquí hemos luchado con eso. Todos aquí hemos, en una u otra etapa de nuestra vida, en mayor o menor medida, hemos dudado de nuestra salvación. Y eso es algo normal y eso es algo que le ocurre a todo cristiano. Ahora, lo que no es normal es que el cristiano no tenga seguridad de salvación. La seguridad de salvación es muy importante en la vida del cristiano, porque ella permite que nosotros podamos vivir vidas confiadas en la gracia de Dios. Entonces, en esta mañana, en este pasaje, veremos que la seguridad de salvación no es presunción, la seguridad de salvación no es arrogancia, sino que la seguridad de salvación va acompañada de unas marcas visibles. Por el contexto de nosotros anterior, que vimos hace 15 días, Juan nos hablaba de que una de las marcas más fuertes y más importantes del cristiano, de que un cristiano es verdadero, es que él ama a sus hermanos. A diferencia de Caín, y para los que de pronto no hayan estado hace 15 días, a diferencia de Caín, Juan nos muestra un contraste entre Caín y Jesús. Caín quita la vida porque él aborrece a su hermano, porque él odia a Dios también. Y los cristianos siguen el ejemplo de Jesús porque, a diferencia de Caín, Jesús dio su vida. En vez de quitar la vida, Jesús da su vida por su pueblo. Así también los cristianos verdaderos que aman a sus hermanos también deben dar su vida, y no solo su vida, sino en menor medida también compartir y dar de sus bienes. Entonces Juan nos dice que los verdaderos cristianos son los que aman a sus hermanos. También Juan nos dice, nos ha dicho en otros pasajes, que la verdadera vida cristiana es una vida que está marcada por la obediencia sincera, no perfecta, pero sí sincera, a Dios. Y el tercero, también otra marca importante que Juan nos dice acá en esta carta, es que los cristianos creen la doctrina verdadera. Entonces la verdadera vida cristiana está cimentada sobre 3 pilares: el amor por los hermanos, la obediencia a Dios y la doctrina correcta acerca de Cristo. Entonces, una vida transformada está cimentada bajo estas 3 cosas. Y la seguridad de salvación no es diferente. Ella está cimentada en estas 3 cosas. Ahora, la seguridad de salvación es una doctrina muy atacada hoy por muchos. De hecho, la Iglesia romana, la Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Trento, dice lo siguiente acerca de la seguridad de salvación. Dice: la doctrina protestante de la seguridad de salvación y certeza de perdón de pecados es una confianza vana e impía, dicen ellos. Entonces la Iglesia Católica no cree en la seguridad de salvación. Ellos, obviamente, igual que en muchas iglesias hoy en día arminianas y carismáticas, enseñan que nosotros podemos perder la salvación. Pero Juan dice que no. La seguridad de salvación, de hecho, vuelvo y repito, está cimentada en 3 cosas. 3 cosas que los cristianos deben examinar en su vida diaria. En su vida social, si ellos aman a otros hermanos. En su vida de doctrina, si ellos realmente han creído la verdad
y en su vida moral, o sea, en su obediencia. La carta, ustedes notan ahí en 1 de Juan, esta carta gira bajo estas tres cosas. Juan va a tocar en un momento la doctrina, en otro momento va a hablar acerca del amor y en otro momento va a hablar acerca de la obediencia. Juan va a tocar estos tres temas de una forma cíclica. Juan ya había hablado del amor, ya las pasadas hemos hablado del amor, hace 15 días hablé del amor. Juan ya ha hablado de creer en Cristo, vuelve y nos habla de creer en Cristo, y Juan nos ha hablado de la obediencia y vuelve y nos habla otra vez de la obediencia. Entonces, es muy importante, hermanos, para nosotros entonces entender este pasaje acerca de la seguridad de salvación. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no tiene seguridad de salvación? La falta de seguridad de salvación, hermanos, es lo que paraliza a muchos cristianos de vivir una vida realmente glorificando a Dios. Esos cristianos inseguros se la pasan todo el tiempo, gastan toda su energía y gastan todo su tiempo tratando de ver si ellos son cristianos o no. Van a estar cada rato su corazón condenándolos, como ya veremos ahora en el pasaje. Va a estar todo el tiempo examinando si soy cristiano o no soy cristiano, y se la va a pasar meses y quizás años. En vez de servir a Dios y en vez de estar seguro de su salvación, va a estar esa persona gastando su tiempo tratando de ver si es salvo. Entonces, un cristiano puede ir al cielo sin estar seguro de que es salvo, pero nadie que viva una vida de pecado y presuma de esta vida puede ser salvo e ir al cielo. Entonces, un cristiano puede ir al cielo sin tener seguridad de salvación, pero nadie que esté seguro y no hay una vida de marcas que respalde esa seguridad jamás podrá entrar al cielo. Ahora, también veremos en este pasaje, hermanos, que la seguridad de salvación depende mucho más en lo que Dios sabe de nosotros que en lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Estamos seguros de nuestra salvación a la final, no por lo que sintamos, no por una experiencia mística, sino porque nosotros estamos anclados realmente en Dios. Entonces, en esta mañana, hermanos, veremos el problema primero de la seguridad de salvación, y luego veremos cómo Dios asegura al creyente en la salvación en este pasaje. Veremos fundamentos que nos darán y nos darán seguridad de salvación. Nos ayudará, hermanos, a examinarnos y asegurarnos en la verdad. Si tú estás aquí en esta mañana, mi hermano, y tú no tienes aún seguridad de salvación, meditar en este pasaje te dará esa seguridad de salvación. En estos hechos serán como un reflejo, un espejo donde tú puedas medirte y ver si realmente eres salvo. Y si lo eres, tendrás seguridad de salvación. Te ayudará a tener esta certeza, sabiendo que es muy importante esta certeza para nuestro avance espiritual y nuestra certeza de fe. Si nosotros comprendemos esto que vamos a ver en este pasaje, traerá confianza en momentos de duda en nuestra vida, disfrutaremos de una relación mucho mejor y más profunda con el Señor, a pesar de nuestras luchas y de nuestros pecados. Vamos a ver nuestra primera parte del texto, ahí en el versículo 19, y lo que ustedes pueden ver ahí en el versículo 19 es que Juan nos habla primero de un problema. Juan quiere asegurar aquí a los creyentes en la verdad, por eso él les dice, y él les va a dar aquí un problema primero y luego la solución a ese problema. Vamos a ver primero cuál es el problema con la seguridad de salvación, porque hay personas que dudan de la seguridad de salvación, aunque, como les digo, no es algo que esté mal. Todo verdadero cristiano ha dudado en algún momento de su salvación, pero lo que no es normal es vivir constantemente en ese estado de inseguridad. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Lo primero que Juan quiere aquí es aclarar a estos hermanos, decirles que ellos realmente han creído y que hacen parte de la verdad. Recuerde que hay unos falsos maestros que estaban enseñando, le estaban diciendo a estos hermanos de esta iglesia que ellos tenían la verdad, porque ellos tenían unas revelaciones que venían del cielo y eran mucho mejores que las revelaciones de Juan. Entonces Juan dice, no, yo les voy a decir realmente cuál es la marca de que somos de la verdad. Estos falsos maestros han estado diciendo mentiras, han estado contradiciendo a Cristo, han estado contradiciendo toda la revelación genuina que yo he recibido de Dios. Y yo les voy a decir a ustedes, mis hermanos, dice Juan, les voy a dar la razón de peso por la cual ustedes van a asegurar su corazón delante de Dios. Y luego Juan nos muestra aquí cuál es el problema. Dice, versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El primer problema, hermano, de la seguridad de salvación es el mismo corazón del cristiano. Muchas veces, hermanos, aquí todos hemos pecado y todos pecamos,
y tenemos dificultades con nuestras conciencias. Cuando nosotros pecamos, hermanos, la paz que nosotros disfrutábamos con el Señor, el pecado entra a nuestra vida o está en nuestra vida, pecamos, y esta paz que tenemos con el Señor, el pecado nos la roba. Muchos de nosotros nos cuestionamos si realmente somos salvos, porque quizás a veces hemos pecado, porque quizás a veces hemos hecho lo que es contrario a las Escrituras, porque muchas veces nosotros hacemos lo que no está bien, lo que no es correcto, y la primera función que tiene nuestra conciencia es que comienza a condenarnos. Nuestra conciencia comienza a mostrarnos como una alarma, a decirnos lo que tú acabas de hacer está mal. Ahora, esto nos enseña a nosotros, hermanos, que la vida cristiana es una vida de autoexamen constante. Está bien que nosotros debemos mirar nuestras motivaciones, es verdad que nosotros debemos mirar nuestras acciones, pero hay una parte que no es sana también de nuestra propia conciencia. Y es que la conciencia, hermanos, no es infalible. La conciencia no es perfecta. Aún nuestra propia conciencia también tiende quizás a hacernos sentir culpables, más allá de pronto a lo que Dios dice de nosotros. Entonces, lo primero que nos trae duda a nuestra vida es cuando pecamos. Nosotros comenzamos a desconfiar, comenzamos a ver nuestro corazón y a decir, oye hermano, yo de verdad no soy cristiano. Yo he hecho esto y esto, y lo más probable es que yo no sea cristiano. Cuando nosotros decimos eso, es nuestra conciencia ahí puyándonos, es diciéndonos y acusándonos. Y este problema lo sufrimos todos los cristianos. Todo verdadero cristiano sufre ocasionalmente cuando su corazón comienza a acusarle. Pero en esos momentos de duda, en esos momentos cuando yo he pecado y mi conciencia me grita a mí que he hecho algo malo y que no me siento cristiano y que digo, yo a lo mejor no soy creyente porque es que un creyente no vive así y no hace así, en esos momentos dice Juan, versículo 20, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Nuestra conciencia no es infalible, hermanos. Nuestra conciencia muchas veces no dice la verdad. Aunque, vamos a ponerlo en esta manera. Supongamos que nosotros fuéramos a un juicio y nosotros fuéramos los acusados y en la fiscalía, en la parte acusadora, está nuestro corazón y Dios es nuestro juez. Y nosotros nos pararíamos ahí en ese banquillo de los acusados y nuestro corazón con toda razón diría, él no o ella no es cristiana, ella hizo esto y pecó y vio lo que no tenía que ver y habló lo que no tenía que hablar y comienza a acusarnos. Y está Dios en el trono del juez mirando a nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando nuestro corazón comienza a juzgarnos y a acusarnos? Dios, como el gran juez, comienza a defendernos de nuestro corazón. Dios mismo tiene que defendernos de nuestra conciencia, cuando ella va mucho más allá, cuando nuestra conciencia se equivoca, cuando muchas veces nosotros vemos y notamos motivaciones en nuestro corazón, pero que en el fondo sabemos que realmente Dios sabe lo que nosotros, o sabe Dios realmente cuál es nuestro deseo y cuáles son nuestras motivaciones más profundas. Lo que Juan está diciendo aquí es que Dios conoce nuestros deseos, mucho más allá que a veces pequemos. Dios conoce nuestras luchas, Dios sabe en nuestro corazón cómo nosotros luchamos con el pecado, Dios sabe que en el fondo de nuestro corazón anhelamos nosotros obedecerle, aunque muchas veces no obedecemos. Dios sabe en el fondo de nuestro corazón y Él conoce mejor nuestro corazón y Él sabe que nosotros amamos a nuestros hermanos, aunque a veces nos enojamos con ellos, aunque muchas veces nosotros no actuamos con ellos de la mejor manera, pero Dios nos defiende de nuestro corazón y Él da su propio veredicto a nuestro favor. Y por más que nuestro corazón nos acuse de que no somos cristianos, Dios da un veredicto y dice, él o ella es cristiano. Yo conozco sus motivaciones. Yo sé realmente cómo Él lucha con el pecado. Dios nos da a nosotros esperanza en medio de nuestras grandes fallas, hermanos. Ante nuestras grandes caídas, ante nuestras grandes inconsistencias, Dios es mayor que nuestro corazón. Cuando pensamos que no somos salvos y podemos desesperarnos al vernos a nosotros mismos en nuestra condición, vemos tantos errores y tantas fallas y tanto pecado en nosotros, pero Juan dice aquí, Dios es el que nos da confianza de nuestra salvación. El texto original en griego dice, Él convence nuestra conciencia. Nuestra conciencia debe ser convencida por Dios mismo, ya que Dios es bueno y Él se compadece de nosotros. Nosotros vimos hace 8 días Hebreos y vimos cómo Jesús, al ser nuestro sumo sacerdote, es mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento porque Él en carne propia sintió las debilidades humanas. Y ahora si lo vemos con este texto, Dios conoce nuestras mayores y más profundas motivaciones. Dice Hebreos 4:13 que todo está desnudo delante de los ojos delante de aquel que debemos de dar cuenta. Nuestra conciencia, por más que nos acuse en muchos casos, hermanos, necesita ser persuadida de que nosotros somos de Dios.
Juan Calvino, el gran reformador del siglo XVI, él tenía una consigna en la Reforma, y esa consigna está escrita en latín y dice coram Deo. Pronto algunos la han visto. Este coram Deo en español significa ante la presencia de Dios. Y Calvino creía y enseñaba que el cristiano está todo el tiempo de frente, está delante de la presencia de Dios y nada escapa a los ojos de Dios. Entonces Calvino creía que todo lo que nosotros hacemos, en todas nuestras acciones, en todas nuestras palabras, en todo lo que nosotros pensamos, porque por más que muchas veces sea pecado o esté mal y nuestra conciencia nos acuse, Dios conoce lo que somos. Y luego Juan dice en el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces hay dos casos aquí. Nuestra conciencia nos acusa, nos puya cuando estamos haciendo mal, pero en algunos casos también nuestra conciencia no nos acusa. Hay un ejemplo muy claro en la Escritura. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús, después de que Pedro negó a Jesús, sintió mucha culpa por su pecado, pero los demás discípulos, no nos dice la Biblia esto, pero ellos estaban de pronto muy tranquilos y ellos no sentían ninguna culpa, aunque ellos también eran culpables por haber abandonado al Señor. Entonces nosotros podemos tener una conciencia limpia a pesar de nuestros pecados y nuestras fallas. Podemos acercarnos a Dios con total confianza, hermanos, por más de que nuestras conciencias nos digan que no somos cristianos. ¿Ustedes se imaginan Juan después de haber mostrado todas las marcas del cristianismo en esta iglesia a sus oyentes? Quizás después de haber escuchado todo esto que Juan dice, ellos llegan a una conclusión y dicen, bueno, todo esto que Juan ha dicho, todo esto que Juan ha expuesto, quizás yo no tengo ninguna de estas marcas. Quizás yo no amo a mis hermanos como debería amarlos, quizás yo no anhelo la verdad tanto como yo debería anhelarla, y quizás no estoy viviendo una vida de una obediencia sacrificial. Pero Juan dice a estos hermanos, debemos tener seguridad de salvación porque Dios conoce nuestros más profundos anhelos y nuestras más profundas motivaciones. Por ejemplo, hay una historia ahí en Lucas 10, 38 al 42, ustedes de pronto la han escuchado. Dice Lucas 10, 38 al 42, y es una ilustración de esta verdad. Dice, mientras ellos iban de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Ustedes notan en este pasaje, hermanos, Marta criticó a Jesús y a María, porque en vez de ella estar ocupada ayudándole, ella estaba sentada con Jesús. Pero Jesús conocía el corazón de María y le defendió delante de su hermana. Aquí la hermana sería como la conciencia remordiéndole a ella, sabiendo que la ocupación de una mujer cuando venía un invitado es que ella tenía que estar haciendo preparativos para ellos. Pero ella, en vez de hacer eso, se sienta a los pies de Jesús, algo que probablemente aún culturalmente no está bien. Y Jesús, aún sabiendo quizás que esto no está bien, defiende a esta mujer porque conoce el corazón. Y por eso, hermanos, aunque nuestro corazón, aunque nuestra conciencia nos acuse, Dios nos consolará, Dios nos defenderá de nuestro corazón. Por eso, hermanos, nuestra seguridad de salvación no depende de cómo yo me siento. La seguridad de salvación no depende de mis emociones, no depende primeramente de mí, porque nuestro corazón puede estar equivocado y aún también acusarnos injustamente. Por eso Juan apela mucho más arriba y va a Dios. Por eso quise cantar en esta mañana el Salmo 139, 23 y 24, que dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, estoy leyendo la de las Américas, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. David no se confiaba en su propio corazón. ¿A quién apela David en este texto? A Dios mismo. Dios, tú conoces mi corazón, tú conoces mis motivaciones, tú sabes lo que hay en mí. Muéstrame, pruébame realmente si en mí hay un camino malo. Y si es un camino malo, ¿qué dice David en el texto? Guíame por el camino eterno. Por eso, hermanos, no es bueno permitir a nuestras conciencias que sean más duras con nosotros de lo que Dios mismo lo es con nosotros. Pero ojo, yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que nosotros debemos entonces vivir una vida de pecado, tratar el pecado con ligereza.
diciendo, bueno, Dios me conoce, entonces yo puedo vivir una vida de pecado. No, hermanos. A lo que este texto se refiere es, si yo no estoy practicando el amor por mis hermanos como debiera, si quizás no estoy mortificando el pecado como debiera, si estoy luchando por obedecer pero no obedezco como yo debería obedecer, y mi conciencia me acusa en estas cosas, ahí es donde yo debo tener certeza delante de Dios y apelar a Dios como porque Él está por encima del corazón. No es aquella persona que está viviendo en pecado y dice, bueno, pues Dios conoce mis motivaciones. Es como hoy en día vemos, por ejemplo, y perdónenme las hermanas, hay mujeres que se visten de una forma grotesca, terrible, y dicen, no, Dios conoce mi corazón. No, Juan no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a aquellos hermanos que están viviendo una vida esforzándose y que muchas veces pecan al amar a sus hermanos, al vivir en obediencia y al conocer la verdad. Y en esos momentos en que la conciencia les remuerde, ellos deben apelar a Dios. No estoy diciendo de aquellas personas que viven en pecado. Ni Juan tampoco se refiere aquí, como veremos más adelante. Entonces, vemos que el gran problema, hermanos, en este texto, primero que Juan quiere atacar, es la falta de seguridad por nuestras conciencias. Nuestras conciencias pueden ser muy sensibles, nuestras conciencias pueden ser mucho más allá de lo que, ser más duras de lo que Dios nos trata, pero ¿cuál es el remedio? Confiar de que Dios conoce nuestras motivaciones. Versículo 22. De ahora en adelante entonces Juan nos va a dar la respuesta. Juan nos va a dar aquí la solución a este problema. Juan ahora va a asegurar a los creyentes en la salvación. Ahora ustedes van a notar tres cosas aquí en este pasaje. Van a notar tres cosas. Juan mezcla estas tres cosas. Juan mezcla el amor, Juan mezcla la obediencia y Juan mezcla la verdad aquí como marcas de un verdadero cristiano. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos a Él, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primero, ¿cómo sabemos entonces realmente? ¿Cómo podemos nosotros saber si somos verdaderos cristianos? Versículo 22. Cualquier cosa que pedimos, la recibimos de Él. Entonces, es posible tener seguridad de salvación en base a nuestras obras, obviamente. Nuestra conducta mostrará si somos o no en la verdad. Pero ¿dónde realmente se muestra cuando una persona realmente es salva? Esta persona ora conforme a la voluntad de Dios y recibe de Dios. Ustedes notan ahí la razón. ¿Por qué el cristiano verdadero recibe lo que él pide? Porque guardamos sus mandamientos y en segundo lugar hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si ustedes leen ahí en Proverbios 28:9, dice la escritura en Proverbios 28:9, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. En otras palabras, Dios no escucha a aquellas personas que no oyen la escritura, que no conocen la voluntad de Dios y oran conforme a la voluntad de Dios. Aquellas personas que oran lo que les pega, aquellas personas que oran lo que ellos creen que le agrada a Dios. Dice este proverbio muy claramente que Dios no escucha esa oración, que esas oraciones de esas personas que toman en poco la palabra de Dios, que no conocen realmente lo que agrada a Dios, es una abominación. En otras palabras, es horrible, es algo asqueroso, digámoslo así, para Dios. Aquellas personas que tratan de orar obedeciendo sus propios anhelos y deseos. Entonces, la primera marca de nuestra salvación y lo que Juan quiere aquí calmar a estos oyentes es mostrándoles que ellos realmente agradan a Dios y que ellos realmente guardan sus mandamientos. Es decir, nuestra conducta de obediencia realmente demuestra si somos o no cristianos. Pregunto, ¿amas a los hermanos? ¿Luchas con el pecado? ¿Estudias las escrituras? Todas estas cosas van a traer confianza delante de Dios. Lo que Juan está diciendo aquí es que un verdadero cristiano tiene confianza delante de Dios en la oración. Y él tiene confianza porque él sabe que ora conforme a su voluntad. Ahora, no quiere decir que nosotros ganamos el favor de Dios porque yo me porto muy bien. Entonces, si me porto bien, porque ese texto pareciera que fuera así, como que me porto muy bien y Dios me va a conceder todo lo que quiero. No, hermanos, es al revés. Porque yo obedezco, porque yo vivo una vida realmente de obediencia, no perfecta, pero sí sincera, Dios me concede lo que yo oro. Ahora, porque esto que oro, lo oro conforme a su voluntad y sé que es agradable delante de sus ojos. ¿Sí ven que están todas las ideas ahí unidas unas a otras? No están separadas. Aquella persona que ora realmente es porque tiene confianza.
delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona peca? Cuando una persona comienza a pecar, lo primero que él deja de hacer es orar, porque él ya no tiene más confianza de ir a Dios, porque su conciencia comienza a acusarle y esa persona de pronto piensa que Dios está muy bravo con él y él no quiere orar más. Esa persona dice, no, ¿yo para qué oro? Si ya sé que pequé y ya Dios me ve como un pecador. Ahí está la conciencia que dice Juan en el versículo 20 y 21, que está acusándole ahí. Y eso es lo que Juan quiere evitar. Él dice, aun si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Juan está diciendo ahí, ustedes realmente pueden venir a Dios, porque ustedes viven una vida de obediencia y ustedes tratan de hacer lo que a Dios le agrada. Esa es realmente la motivación de un verdadero cristiano. Tus deseos solo los conoces tú, solo tú conoces tus motivaciones, pero Juan nos dice aquí que el verdadero cristiano hace las cosas que son agradables delante de Dios. Estas personas realmente desean agradar a Dios y por eso tienen confianza. Cuando usted comienza a vivir una vida de obediencia y trata de agradar a Dios, le aseguro, hermano y hermana que usted está aquí, que usted puede ir con total confianza al trono de la gracia. A mayor obediencia, mayor seguridad de salvación, mayor certeza de salvación. Entre menos obediencia, menos seguridad de salvación. Cuando una persona está viviendo en obediencia, esta persona puede ir con total tranquilidad, podrá ir con total confianza a Dios. Pero la desobediencia trae duda y trae inestabilidad en la oración, hermanos. Perdemos seguridad de salvación por nuestra falta de oración. Pero todo aquel que ama a su hermano, que hace lo que le agrada a Dios y tiene confianza de ir al trono de la gracia, esta persona tiene la esperanza de ser oído y recibir respuesta a lo que esta persona ora. Por eso Jesús lo enseñó muy claro ahí en Juan 14 del 12 al 15. Miren lo que Jesús enseña. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, pues yo voy al Padre. Entonces, primero Jesús está hablando, yo he hecho una obra, yo he traído a los hombres al arrepentimiento, yo he hecho la obra de evangelista, he venido desde el cielo para traer a los hombres a Dios, pero ustedes harán cosas mayores. Versículo 13, y todo lo que pedáis en mi nombre lo haré. Ahora, Jesús está diciendo ahí que es un cheque en blanco para yo pedir lo que se me antoje. No, ¿por qué no? Miren la otra parte del verso, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Y cuál es el contexto de ese pasaje? La obra de traer a los hombres a la salvación. Entonces, aquí vemos que cuando Jesús nos da vía libre de orar, es porque está diciendo lo que lo hacemos para la gloria de Él, en todo lo que tiene que ver con la salvación de los hombres. Y luego versículo 15, miren lo que dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Noten ustedes ahí que la oración verdadera está amarrada a las personas que guardan sus mandamientos. O sea, ¿cuál va a ser, según este texto, digamos, el motor para orar? ¿Y cuál va a ser el contenido de las oraciones? Las personas que guardan sus mandamientos, que conocen a Dios, que aman a Dios y buscan agradarle, orarán cosas que son conformes a estos mandamientos. Las personas no van a pedir, o esas personas no pedirán cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Por eso Juan también dice ahí en el capítulo 5, eso lo estudiaremos después, Juan dice que el verdadero cristiano pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces no podemos separar, hermanos, nosotros aquí la seguridad de salvación de sus evidencias. Tenemos certeza de salvación porque primero, dice Juan, hacemos las cosas que le agradan a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora vamos a ver versículo 23. Y este es su mandamiento. Bueno, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Entonces ahí él conecta la obediencia. ¿Ahora con qué la conecta? Con la verdad, que es el segundo aspecto. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Notan ustedes ahí? Obediencia va ligado a la verdad. Entonces el verdadero cristiano, ¿qué es lo que él debe hacer? ¿Por qué tenemos también seguridad de salvación? Porque creemos en el nombre de Cristo, porque hemos creído en el Cristo verdadero, porque hemos creído en el verdadero Hijo de Dios. Recuerden en el contexto de estos hermanos, hay otros que estaban presentando a otro Jesús. ¿Cómo sé realmente entonces que soy salvo? Porque he creído a este Cristo de las Escrituras. Porque he creído que Él vino por mí, Él vino a darme redención, Él vivió una vida perfecta de 33 años para justificarme delante del Padre, y Él se ha levantado entre los muertos para presentar ese sacrificio delante del Padre para que yo pueda ir al trono de la gracia. Entonces vemos que la seguridad de salvación no es solamente acciones, sino también es doctrina, cuando yo creo las cosas correctas de Dios. Como dice un puritano,
Si los cimientos de nuestra seguridad de salvación descansaran en nosotros mismos, entonces sí con motivo hablaríamos de presunción. Nuestra seguridad descansa en el Señor y en su poder. Hermanos, si la seguridad de salvación se tratara de solamente lo que usted puede hacer, ya habría chance que usted pudiera jactarse de su seguridad de salvación, porque usted la está produciendo. Pero es como es Dios en su poder, como es Dios haciendo en nosotros, a través de su Espíritu, como lo veremos un poquito más adelante, haciendo que guardemos sus mandamientos, haciendo que nosotros nos agrademos y nos deleitemos en lo que Dios quiere, y también haciendo que nosotros creamos en el nombre de Cristo. Por eso nuestra seguridad de salvación no está puesta 100% en nosotros, sino en lo que Dios hace por nosotros. Y luego versículo 23, la segunda parte: y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hasta el tercer componente de la seguridad de salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? Primero, porque obedezco a Dios y guardo sus mandamientos. Segundo, porque he creído en Cristo y creo que Él es el Hijo de Dios y creo en el Evangelio. Y tercero, porque yo amo a mis hermanos como Él nos lo ha mandado. Si ustedes notan ahí, la obediencia está ligada una con otra. Los tres puntos están amarrados unos con otros. ¿Por qué yo amo a mis hermanos? Porque Dios lo ha mandado. ¿Por qué yo creo en Cristo? Porque Dios nos ha mandado a creer en Cristo. Dice ahí el versículo 23. ¿Y por qué yo hago lo que hago? Porque Él también he creído en Cristo. Entonces todas las cosas están interconectadas. Nuestra obediencia está ligada a nuestra fe está ligada a nuestro amor está ligado a nuestra obediencia. Entonces, hermanos, nosotros hacemos o debemos hacer lo que agrada a Dios, porque Dios nos da la capacidad de hacerlos. Si nos miramos a nosotros mismos, solo tendríamos motivos para temer y sentir duda. Pero si nosotros vemos a Dios, tenemos toda la seguridad para basar nuestra salvación en su perseverancia, no en la nuestra. Nuestras obras nos dan cierta certeza de salvación, porque sabemos que son hechas en Dios y por Dios mismo. Pero en últimas, sabemos que estas obras son hechas porque el Espíritu Santo está en nosotros. Versículo 24, y él dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Notan ustedes ahí la clave? ¿Por qué un cristiano, ustedes notan aquí, por qué el cristiano sabe que es salvo? Noten ustedes ahí el pasaje, dice: y el que guarda sus mandamientos, o sea, el que ha hecho todo esto que está atrás, el que ha creído en Cristo, el que hace lo que le agrada y el que ama realmente a su hermano, el que guarda sus mandamientos, puede tener certeza, dice, permanece en Dios. Y miren lo más importante y lo más tremendo del pasaje: y Dios en él. Nosotros podemos pensar que estamos en Cristo, y es lo más lógico, porque en Juan 15 nos dice, pero pensar que Dios está en mí, eso es un pensamiento muy maravilloso y muy tremendo. Dios en mí es el que hace que hace que yo pueda permanecer. Dice, y en eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sé yo realmente que tengo el Espíritu Santo? Hermanos, hoy generalmente se cree y se piensa en las iglesias que la seguridad de salvación depende de dones. Entonces, si yo hablo en profecía, yo soy salvo. Uy, es que yo danzo en la iglesia y yo hago piruetas y yo me tiro al piso y yo hago cantidad de cosas. Es porque soy salvo. Y la gente basa su seguridad de salvación en dones. Pero ustedes notan aquí, ¿qué dice? El Espíritu nos es dado ¿para qué? Para creer en la verdad, para obedecer a Cristo y para amar a los hermanos. ¿Cómo sé realmente que tengo el Espíritu Santo viviendo en mí? Bueno, yo amo a mis hermanos, yo he creído en Cristo y sigo creyendo en Él, y tengo seguridad de que yo obedezco a Él de una forma sincera. Entonces vemos que ese es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que Juan quiere aquí mostrar a estos hermanos. No se desesperen, aunque sus conciencias traten de acusarles, hermanos. Ustedes hacen lo que agradan a Dios. Ustedes guardan sus mandamientos. Ustedes han creído en Cristo. Eso lo dice en el versículo 5, en el capítulo 5. Él dice que nuestra fe vence al mundo. Y Él dice también en el capítulo 4, como veremos dentro de 8 días, que ellos han vencido a los anticristos porque ellos han creído la verdad. Y en tercero, Juan les dice ahí que ellos han amado realmente a sus hermanos. Juan les está diciendo que ellos tienen el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, un cristiano que vive para agradar a Dios, un cristiano que vive para obedecer a Dios, y un cristiano que cree la verdad de Dios, encontrará cada vez más seguridad de salvación. Por eso, como dije ahora, la obediencia sincera trae certeza. Si a usted le falta certeza de salvación en su vida, hermano, examínese en qué pecados usted está deleitándose. Examínese en qué pecados usted está viviendo. Examine qué cosas le están robando a usted la seguridad de salvación y no le están permitiendo que usted realmente venga y se acerque a Dios y usted pueda tener confianza de orar.
Entonces, esto es supremamente importante y eso es lo que el pasaje nos dice en esta mañana. Esto es el significado del pasaje. Juan quiere quitarle este temor, o a los cristianos que tienen temor de que quizás no son salvos, mostrarles que estas evidencias son evidencias claras de salvación. Vamos a ver ahora unas aplicaciones en esta mañana, ya que hemos visto este pasaje. Por ejemplo, dice ahí en Romanos 8:9 que el Espíritu de Dios lo que hace en nosotros es confirmarnos que estamos realmente en Dios. Y Romanos 8:9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él. Juan está diciendo aquí que la marca verdadera del verdadero cristiano es que tiene el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo le da convicción a él. Mismo capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Ahora, ¿a qué se refiere Juan aquí en el versículo 15 Pablo en el versículo 15 de Romanos 8? ¿Cómo viven las personas en el mundo hacia Dios? Las personas en el mundo hacia Dios tienen temor. Ellos no se acercan a Dios porque saben en su conciencia que ellos están mal con Dios. Pero Pablo dice acá que los cristianos han recibido un espíritu diferente, y ese Espíritu Santo hace que ellos puedan clamar a Dios. El Espíritu Santo les da certeza a ellos de salvación, y ellos pueden clamar como hijos realmente, Abba, Padre. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces sabemos que somos cristianos, hermanos, porque el Espíritu nos da certeza, porque sabemos que Él mora en nosotros, porque Él produce en nosotros cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es imposible que usted pueda obedecer de una forma sincera a Dios si usted no tiene al Espíritu Santo. Es imposible, mi hermano, que usted, por más que se esfuerce, trate de amar a los hermanos de una forma sacrificial, si no es por el Espíritu Santo. Y sí que menos que usted puede creer a la verdad y creer realmente al Cristo de las Escrituras si usted no tiene al Espíritu Santo. No importa cuántas lenguas usted hable, no importa cuántos milagros usted haga, no importa cuántas unciones usted sienta, no importa cuántas veces usted se le ponga la piel de gallina por la supuesta unción. Si usted no tiene estas tres marcas en su vida, usted no es cristiano. Dice, sabemos que Dios permanece en nosotros porque obedecemos a Dios, y el Espíritu nos fue dado para esta razón, para darnos seguridad de que somos hijos de Dios por medio de lo que Él produce en nosotros. Amar a nuestro hermano nos da certeza, aunque nuestro corazón nos acuse. El corazón tiene muchas razones para acusarnos, demasiadas razones. Nosotros le damos razones todos los días. No obedecemos perfectamente a Dios en todo lo que Él dice, pero aún así Dios conoce nuestro corazón, y Él sabe que los verdaderos cristianos desean obedecer a Dios a pesar de sus limitaciones y de su pecado. Dios es mayor que nosotros, y sabemos que tenemos salvación porque nuestra conducta está alineada con su voluntad y oramos conforme a su voluntad. Dice la Escritura en 1 Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo una persona puede realmente llamar a Cristo y decirle Él es mi Señor? Dice ahí Pablo, a menos que tenga el Espíritu Santo. Si la persona no tiene el Espíritu Santo morando en él, produciendo estas tres marcas, esta persona no puede llamar a Jesús su Señor. Solo el Espíritu nos da la certeza de que estamos unidos a Cristo y de que somos de Él y que Él es nuestro Señor. Cuando amamos a los hermanos, cuando obedecemos a Cristo y creemos a la verdad, el Espíritu nos da paz y certeza. Por eso, hermanos, no podemos nosotros negociar con el pecado, hermano, nuestra seguridad de salvación. Y vamos a ver 7 aplicaciones de este pasaje, ya después de haber visto la explicación y entender lo que Juan nos quiso decir. Lo primero que nosotros vemos aquí la primera aplicación es que la seguridad de salvación es algo que los cristianos deben procurar y pueden lograr tener en su vida. No podemos llevar una vida cristiana completa si no tenemos seguridad de que somos salvos. Es posible saber que somos salvos por las marcas que hay en nuestras vidas. La pregunta es, ¿tú vives una vida de obediencia, una obediencia sincera? ¿Te importa conocer la verdad? ¿Amas la Escritura? ¿Quieres conocer la Escritura? ¿Te gusta venir los domingos, los jueves, los martes, los días que los hermanos se reúnen para aprender más de la verdad? ¿Amas a tus hermanos sacrificialmente? Si estas señales están en ti, te darán confianza en tu vida, si son constantes.
¿Qué debes hacer tú, mi hermano? Si dudas de tu salvación, procura hacer más fuertes estas señales en tu vida. Ruega a Dios para que tú obedezcas más, para que tú ames más sacrificialmente y para que tú desees y anheles más de la verdad. Segunda aplicación, la seguridad de salvación es la gran compañera, o es una gran compañera en el hecho de muerte. La seguridad de salvación nos da fuerza para afrontar el día de nuestra partida de este mundo. Yo he escuchado muchas personas, ateas, o leído testimonios de ateos, que en el último momento de su muerte, ellos se arrepienten de haber sido ateos. Muchos de ellos se dan cuenta ahí en el momento de su muerte, que no tuvieron esperanza toda su vida. Entonces, la seguridad de salvación es una gran compañera, porque a pesar del pecado que puede haber en nuestra vida, el cristiano mirará todas las evidencias en su vida, mirará sin temor a la muerte y confiará en Dios como su Padre amoroso. Hermano, el día de su muerte, bueno, si la providencia de Dios permite que nos podamos estar conscientes en ese momento, la seguridad de salvación será nuestra gran esperanza en aquel momento. Dice John Bunyan, antes del momento de morir, con toda certeza, mire lo que él dice. Y esto que él dice, lo dice una persona, un cristiano que está seguro de su salvación. Mire lo que él dice. Tuvo la gracia de decir esto: mis días laboriosos han terminado. Voy a ver la cabeza que fue coronada de espinas y la cara que fue escupida por mí. Este hermano tenía esa seguridad de salvación y pudo morir tranquilo. Por eso la seguridad de salvación es una gran compañera en el hecho de muerte. Tercera aplicación: nuestros deseos revelarán si somos salvos o no. No solamente acciones externas, sino nuestras motivaciones. En el cristiano verdadero hay un continuo deseo de agradar a Dios guardando sus mandamientos. Noten ustedes ahí, guardando sus mandamientos, no simplemente agradar a Dios porque sí. Porque hoy mucha gente dice que agrada a Dios, pero hace todo lo contrario a sus mandamientos. Aún sus oraciones son hechas con las motivaciones correctas, no perfectas, pero sí sinceras, siempre repito eso, de que la voluntad de Dios se haga. Examina tus deseos, mi hermanos, examina tus motivaciones. ¿Es tu deseo agradar a Dios? Ora siempre en toda situación de que Dios sea glorificado. Recuerda las palabras de Santiago, mi hermano, Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque estos oyentes de Santiago, quizás algunos no eran cristianos, porque pedían mal, porque pedían para sus propios deleites y no para Dios. Cuarta aplicación, y perdonen que vaya tan rápido, yo voy por el tiempo. La seguridad de salvación también, hermanos, se puede perder temporalmente en los verdaderos creyentes. Temporalmente podemos caer en algún pecado y así nuestra seguridad va disminuyendo al ser negligente en nuestros deberes de la gracia. Dejamos de orar, dejamos de venir, dejamos de leer la Escritura, dejamos de meditar en la Escritura por algún pecado que tenemos. Este pecado golpea la conciencia y contrista al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con el verdadero creyente? Aún así, en esta situación, por la simiente de Dios en el verdadero cristiano, no somos entregados completamente al pecado, sino que el Espíritu Santo, por su obra de gracia, Él reaviva esta certeza, dándonos arrepentimiento del pecado y restaurándonos nuestra santa certeza. Como dice Spurgeon, el verdadero cristiano es como alguien que está en un barco. Por más que el barco se mueva, este cristiano se cae y se cae y se cae dentro del barco, pero jamás se sale fuera de la borda. Asimismo es el cristiano. Puede caer una o dos veces, pero él jamás caerá de la gracia. El Espíritu que mora en él hará reavivar esta certeza santa, dándole arrepentimiento y restaurando su seguridad de salvación. Ahora, si estás luchando con tu seguridad de salvación, examina cómo está tu vida de obediencia. Examina cómo está tu vida de amor. Y examina cómo está tu vida de aprender la verdad. Quinto, la seguridad de salvación, hermanos, nos ayuda a entender la providencia de Dios en nuestra vida. Los hijos de Dios, hermanos, son las únicas personas en el mundo que están siendo perfeccionadas a través de las aflicciones, tribulaciones y sufrimientos. Las personas que tienen seguridad de salvación pueden entender, y solamente ellas pueden entender, que todo lo que le ocurre es para su bien y es la buena voluntad de su Padre Celestial, que le está cuidando y le está amando providencialmente. ¿Cómo pueden creer ustedes, hermanos, una persona que no tiene seguridad de salvación, cómo se puede sentir en una situación donde viene aflicción y tribulación a su vida? Lo primero que va a pensar es que Dios lo está castigando por algo que él hizo mal. O va a empezar a mirar su conciencia, a remorderle. Pero el verdadero cristiano que tiene seguridad de salvación, aunque vienen las aflicciones, él entiende que es el amor divino que le está
actuando a su favor para perfeccionarlo, para hacerlo la imagen de Cristo. Por eso, hermanos, debemos crecer en la seguridad de salvación. Eso nos afirma en la oración y nos perfecciona y nos prepara para las aflicciones. Sexto, aplicación. Solo los que tienen certeza de salvación podrán ocuparse en servir al Señor y serle de utilidad, hermanos. Un cristiano paralizado, un cristiano que gasta todo el tiempo viendo si es salvo o no, es inútil a la causa de Cristo y no está cumpliendo el propósito por el cual Dios le salvó. Hermano, usted no es salvo simplemente para adornar el cielo. Usted no es salvo para estar en la Jerusalén celestial ahí simplemente adorando a Dios. Usted es salvo para servir a Cristo. Y si usted no está sirviendo a Cristo, hermano, quizás es porque usted no tiene seguridad de salvación. Procura tener certeza de que eres hijo de Dios. Juan escribió esta carta para que sus oyentes tengan certeza, no para desanimarlos. La certeza de salvación nos ayudará a servir mejor a Dios, a servirlo sin temor y sin remordimiento. Y séptima y última aplicación de este pasaje: la certeza de salvación es solo para los cristianos. ¿Y cómo así? No entiendo. Un cristiano en su peor momento, dice un autor, un cristiano en su peor momento no se compara con un impío en su mejor momento moral. Si tú sabes en esta mañana que tú no eres cristiano, si tú ves en ti que no hay ninguna de estas marcas, no te gusta la verdad, no amas a los hermanos y menos que tú obedeces a Dios, y tú tratas de hacer buenas obras pensando que así puedes ganar el favor de Dios, no has entendido aún el Evangelio y jamás tendrás seguridad de salvación a menos que primero vengas a Cristo. Por eso mi llamado en esta mañana, hermanos, y lo hago parte de la aplicación: mi amigo, mi amiga que estás aquí sin Cristo en esta mañana, solo hay una cosa cierta para ti. Para los cristianos hay certeza de salvación, pero para ti que estás sin Cristo solo hay una cosa cierta: es que estás en rumbo a la perdición, lejos de Cristo y lejos de su perdón. Por tu pecado, Dios es tu enemigo y necesitas reconciliación con Él por medio de Cristo, solamente a través de Cristo. Cristo murió para que los pecadores tengan certeza de que un día estarán en la Sion celestial. Cristo murió para que ellos puedan ser libres del pecado y puedan entrar a la Jerusalén celestial. ¿Cuál es mi llamado para ti que estás en esta mañana y te das cuenta que no eres salvo? Ven a Cristo, confía en Cristo y nada más podrá darte certeza en este mundo de tu salvación, sino únicamente Cristo. Vamos a orar.